abrir nuestras Biblias en el libro de Levítico y vamos a seguir con nuestro estudio. Y si hoy es la primera vez que estás en la iglesia, llegaste justo en medio de una serie de estudios que estamos dando en el libro de Levítico, que no es un libro muy popular en la iglesia de hoy, porque está lleno de reglas y leyes que se dieron hace mucho tiempo y que parecen no tener nada que ver con la vida de la gente de hoy. Pero cuanto más lo estudiamos nos damos cuenta cuánto tiene para enseñarnos este libro. El libro de Levítico es el tercero que tienen en sus Biblias, pero es parte del primer gran libro que escribió Moisés. Moisés escribió un libro que en tu Biblia lo tenés dividido en 5 partes: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero el libro de Levítico sería el tercero ahí. Y viene después ya de un proceso. Sería difícil explicar en pocas palabras todo lo que ya estudiamos, porque venimos estudiando hace más de 5 años. Cuando arrancamos en Génesis 1, ya pasó 5 años. Así que en un par de minutos no lo puedo resumir todo. Pero para que entiendan, Moisés es el hombre que Dios usó para sacar a su pueblo Israel de la esclavitud en Egipto. Y Dios sacó a Israel y le está guiando hacia la tierra prometida. Para llegar allá tienen que cruzar un desierto. En el medio de ese desierto o en el camino, Dios les había hecho una cita. El pueblo se iba a encontrar con Dios en un monte, en el monte Sinaí. Y ahí Dios iba a revelar al pueblo de Israel. Y Dios lo hizo de una forma espectacular. Dios hizo que ese monte temblara. Y Dios le habló cara a cara a ese pueblo. Los reunió todo en un gran valle, todo el pueblo. Y Dios desde la punta de ese monte, con una voz de bocina y de trueno, habló al pueblo de Israel y le dio los 10 mandamientos. Y por primera vez Israel entendió quién es el Dios que le sacó de Egipto. Este Dios es el verdadero Dios. No es como los ídolos falsos. Este Dios hace temblar los montes. Y este Dios es un Dios santo, que tiene una ley muy estricta. Y entonces el pueblo teme. Y Dios les da un intermediario, que es Moisés. Y a partir de ahora Dios va a hablar con su pueblo por medio de este hombre, Moisés. Así que Dios no solamente le dio los 10 mandamientos, sino que allí en el monte Sinaí le dio un montón de otras normas que le mostraron a Israel que Dios era serio en la relación que él quería tener con ellos. Dios no solamente les sacó de Egipto para hacerles libres, Dios les sacó de Egipto para que ahora ellos sean su especial tesoro. Y que ellos puedan tener una relación íntima con este Dios, un Dios personal. Así que Dios les dijo que le hagan una carpa, igual que la que tenían ellos, solamente que era una carpa que Dios diseñó. Esa carpa la conocemos como el tabernáculo. El tabernáculo en Israel tuvo que construirlo y lo iba a llevar junto con ellos en todo el camino hacia la tierra prometida. Y en ese tabernáculo iba a estar representada la presencia de Dios. A partir de este momento, entonces, Dios va a ir junto con el pueblo. Dios va a vivir con ellos. Pero tener a Dios viviendo al lado de tu carpa, el Dios santo, el Dios justo, el Dios que tiene reglas tan altas y que da penas tan duras contra el pecado, es algo imposible de pensar y de imaginar. Así que Dios, a través de estos pasajes, lo que hace es mostrarle al pueblo ese propósito. Dios le muestra a Israel que Él quiere tener una relación íntima, que Él quiere que sean su especial tesoro, pero hay una sola forma en la que ellos podrían ser eso con Él. Y es por medio de un Mesías, por medio de un Salvador. Todo lo que estamos estudiando le enseñó al pueblo de Israel que por sí mismos ellos nunca podrían tener una relación con Dios. A no ser que Dios dio un camino para tener esa relación. Dios creó un camino, un punto de encuentro entre Dios y el hombre, entre el Dios santo y el hombre pecador. Y ese punto de encuentro es Cristo Jesús. Bueno, y acá en el libro de Levítico estamos estudiando las normas que iban a guiar y regir la vida del pueblo ahora que ellos eran el pueblo de Dios. Cuando leemos todo esto, no quiero que pienses que esto es solo para los judíos de esa época. Porque en el Nuevo Testamento se nos dice que todas estas cosas se escribieron para nuestra instrucción. ¿Sabés que cuando Dios pensó en vos,
Cuando Dios pensó en vos que sos su hijo, en vos que sos parte de su pueblo hoy, parte de su iglesia, Él planeó todo esto que estamos leyendo, cada detalle, Él lo planeó para que un día vos puedas abrir su palabra y leerlo y entender lo que Él quiere para tu vida. Así que todo esto es muy importante para nosotros. Esto te habla directamente a vos. Esto no es solo para Israel, es para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros también, si somos de Cristo, nosotros fuimos rescatados de la esclavitud. No de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás. Y hemos sido hechos libres. Y Dios nos ha dicho a nosotros también que Él quiere hacernos su especial tesoro. Y Él va a vivir en medio nuestro, es más, Él va a vivir dentro nuestro. Y Él nos va a guiar a un futuro glorioso, a una tierra prometida. Pero tener esta comunión con Dios requiere que vos entiendas quién es el Dios que te salvó y cómo Dios espera que vos vivas ahora, que sos su pueblo. Y Dios dice que vos sos su sacerdote. Que Él te salvó no solamente para que disfrutes tu salvación, sino para que seas su siervo. Que puedas traer bendición a todas las familias de la tierra. Sería en un sentido llevar el Evangelio. Bueno, hasta ahí como introducción. Hoy llegamos al capítulo 21. Y antes de leer el capítulo, te quiero decir de qué va a hablar. Así vos podés ir relacionando ya en tu mente mientras lo vas leyendo. Hay un problema que yo veo que va creciendo cada vez más. Samu en un momento en su presentación dijo esto, dijo, en Perú hay muchas iglesias. ¿Por qué empezar más iglesias? Acá en La Matanza no hay muchas iglesias, ¿sí? Muchísimas. ¿Por qué entonces nosotros soñamos con una iglesia en cada barrio? Bueno, tristemente la iglesia de hoy está en crisis, o lo que se conoce como la iglesia. Está en bancarrota, ¿sí? La crisis que vive la iglesia se muestra en muchas formas. Se muestra, ¿no es cierto?, en cómo las iglesias abandonan la verdad de la palabra para seguir las corrientes de su momento. La crisis se ve, ¿no es cierto?, en la inmoralidad, la superficialidad en la que viven las personas que van a esas iglesias. La doble vida, donde en la iglesia pueden sentirse que tocan el cielo, pero llegan a su casa y su vida es tan baja como el infierno. Y vemos la iglesia sufrir muchísimo en nuestro tiempo. Ahora yo creo que si pudiéramos señalar alguna de las razones por las cuales la iglesia está como está hoy, tendríamos que mencionar, sí o sí, que una de las razones por las que la iglesia está así, nace en el liderazgo de estas iglesias. El problema en la iglesia es sus líderes, en gran parte. Y vos me decís, ¿y por qué decís algo así? Bueno, la Biblia dice. La Biblia dice que hay una relación que no se puede negar entre la vida del pueblo de Dios y los líderes que están guiando al pueblo de Dios. Hay un versículo, por ejemplo, si quieres anotar ahí en tu apunte, en algún rinconcito, te doy un par de citas. En Oseas 4:9, encontramos un pueblo, el pueblo de Israel, que está sufriendo el juicio de Dios por el pecado, por la rebeldía. Y ellos son responsables, Dios los va a juzgar, pero mira lo que dice ahí, te lo leo. Dice así, y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Pero ¿notaste ahí la primera frase? Dice, será el pueblo como el sacerdote. Dios está diciendo que el pueblo está en esta condición en gran parte por la responsabilidad de sus líderes. Y entonces Dios va a tratar de la misma manera al pueblo y a los líderes. ¿Qué va a hacer? Los va a castigar, los va a destruir. En el Nuevo Testamento, por ejemplo en Lucas, capítulo 6, versículo 40, Jesús dijo que el discípulo no es superior a su maestro.
Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. La aspiración más alta que tiene un discípulo es ser como su maestro. Pero ¿qué tal si el maestro está en decadencia? Si el maestro no tiene nada que deba ser imitado. ¿Qué esperanzas hay para este pueblo? ¿Quién va a enseñarle a este pueblo? ¿Quién va a guiar a este pueblo? Cuando Pablo hacía su ministerio, él entendía este principio. Y Pablo hablaba de cómo él era de influencia para personas, y él usaba frases como, por ejemplo, en 1 Corintios 11:1, él le dice a la iglesia: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo entiende que ser un líder significa convertirse en un referente, convertirse en un ejemplo, frente al cual las personas se van a medir y van a vivir su vida espiritual de acuerdo a lo que ellos ven, no solo de acuerdo a lo que ellos escuchan, sino de acuerdo a lo que ellos ven en sus líderes. Entonces, el tema que trata este capítulo es justamente esto. Va a hablar acerca de los requisitos de Dios para los líderes de su pueblo. Si ustedes vuelvan ahí a Levítico, si es que se fueron, en el capítulo 21, versículo 1, comienza diciendo: Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles. Y te das cuenta de que acá hay un quiebre. Hasta acá el libro de Levítico era un libro que hablaba de los sacerdotes, pero estaba dirigido a todo el pueblo. Este capítulo y el que viene están dirigidos específicamente al sacerdote y a sus hijos. Y este capítulo lo que va a hacer es hablarle a ellos de la clase de hombres que ellos deben ser para poder ocupar esa función frente al pueblo de Dios. Ahora, sé que vos estás sentado acá y estás pensando: ¿y vamos a estudiar eso ahora? Porque yo no soy pastor, ni pienso jamás ser pastor. Entonces, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, es que el principio funciona así. Las demandas de la vida espiritual son las mismas para todos. El hecho de que Dios las requiera de los líderes es solamente para que el líder pueda ser el ejemplo para que todos los demás hagan lo que el líder hace. ¿Sí? Entonces, todo lo que se le pide al líder, eso es para vos también. Solamente que para el líder no es opcional. Nadie puede ser un líder de Dios a menos que cumpla los requisitos de Dios. Bueno, quiero hacer una aclaración. Aunque yo voy a hablar acerca de los pastores y de los ancianos y de los líderes de la iglesia, de nuestra iglesia, quiero que sepas que los pastores y ancianos y líderes de la iglesia nuestra, ellos no son sacerdotes en el mismo sentido que eran aquellos hombres en aquel tiempo. Nosotros no somos sacerdotes en ese mismo sentido. Es más, el Nuevo Testamento dice que todos los creyentes son sacerdotes, ¿no? Todos los creyentes son. Pero aún en el Nuevo Testamento aparecen versículos donde el apóstol Pablo hace una comparación y un paralelo entre los líderes del pueblo en la antigüedad y los líderes del pueblo hoy. Les doy un ejemplo. Ahí en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 13 y 14. Primera Corintios 9, 13 y 14, Pablo hace esta comparación, conecta estas dos cosas. Dice así: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven al altar, del altar participan? Pablo le está hablando de algo que hacían en la antigüedad. Los sacerdotes de esa época comían y vivían con sus familias de lo que el pueblo llevaba y sacrificaba en el altar. Entonces, ahora Pablo agarra ese ejemplo y dice esto: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. O sea, Pablo lo que está haciendo es conectar. Y está diciendo: así como los líderes del pueblo de Dios tenían ciertas formas en las que funcionaban, en el Nuevo Testamento, los que son los líderes de las iglesias hoy,
también viven siguiendo esos mismos patrones. Entonces, ahora yo lo que voy a hacer ahora en la predicación es conectarte, capítulo 21 de Levítico, con, por ejemplo, Primera de Timoteo, capítulo 3. Te voy a conectar lo que Dios demanda de los sacerdotes del Antiguo Testamento con lo que Dios demanda de cualquiera que se convierte en un líder dentro de su iglesia. Ahora, eso no es algo que me inventé yo, eso no es algo forzado. Esta es la forma como Pablo interpretó el Antiguo Testamento. Entonces, para los que han estudiado Primera de Timoteo capítulo 3 y saben que ahí están los requisitos para los ancianos, Levítico 21 es en el Antiguo Testamento lo que Primera Timoteo 3 es en el Nuevo Testamento. Son las listas de requisitos para los que se convierten en los sacerdotes que van a guiar al pueblo de Dios. Y esto es muy importante. Es muy importante para los que son líderes entender las demandas de Dios sobre ellos, y también es importante para vos. Tal vez vos decís, yo nunca voy a ser líder, pero te vuelvo a decir, todo lo que Dios demanda acá es lo que los líderes deben guiarte a hacer a vos. Vos debes ser esto también, y los líderes te van a guiar a eso. Y es más, vos tenés que tener muy en claro esto también para poder saber qué esperar de un líder. Vos tenés que saber cómo se ve un líder para que vos puedas advertir los que no deberían ser líderes y vos puedas afirmar los que sí deberían ser líderes. Esta es una tarea que es de todos, ¿sí? La iglesia debe tener líderes aprobados por Dios. Entonces, vamos a ver cómo eran estos líderes. Leemos Levítico 21:1. Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No harán tosura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Y el sumo sacerdote, entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre, ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo, Jehová. Tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado.
Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer. Pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Bueno, si esta es la primera vez que estás, te habrá llamado la atención alguna de las cosas que leímos. Para los que ya venimos en Levítico estamos acostumbrados a cosas así, ¿no? Pero, como les dije, este capítulo va a tratar este tema. El título que puse al estudio de esta mañana es Un oficio con grandes demandas. ¿Y a qué oficio me refiero? Me refiero al oficio de ser un líder de Dios, de ser un hombre que va a representar al pueblo de Dios, que va a guiar al pueblo a encontrarse con su Dios. Y le va a representar de esa manera. Entonces, vamos a verlos juntos en esta mañana. Y en primer lugar, si tenés para completar, dice así: Dios demanda de sus siervos que sean ejemplo en medio del dolor de la muerte. Ejemplo en medio del dolor de la muerte. Arranca el versículo 1 de esta manera. Jehová dijo a Moisés. Una de las desventajas que tenemos al estudiar estos pasajes es que nosotros lo que tenemos en nuestras manos es una traducción. La traducción que vos tenés es muy buena, pero no es perfecta. Y a veces hay cosas que se pierden en la traducción. Como te pasaría, viste, si vos sabés inglés y viene un americano a predicar, como ha pasado, si vos entendés el inglés, te das cuenta de cosas que no te das cuenta si solo escuchás mi traducción. Se pierden ciertas cosas. Y hay algo que se perdió acá. Se perdió que el capítulo comienza con la palabrita y. ¿Sí? Y Jehová dijo a Moisés. Y bueno, ¿en qué cambia esto? Bueno, cambia en que no hay una división de capítulo en el original. La división de capítulo se la pusieron muchos años más adelante. Entonces el versículo 1 que tenés ahí está conectado al versículo 27. ¿Cómo terminó el versículo 27? Terminó diciéndole al pueblo que ellos no deben consultar, a espíritus de muertos o entregar a la adivinación. El pueblo, cuando quiera conocer cuál va a ser su futuro, o quiera saber qué debe hacer frente a una decisión, no debe ir a consultar a estos adivinos, sino que debe seguir el liderazgo de los hombres que Dios ha puesto para guiar a esta nación. Ese es el contraste que está haciendo ahora con el versículo 1. Con este versículo 1, Dios lo que está diciendo: Israel debe seguir ese liderazgo, pero te da en todo este capítulo qué clase de hombre puede ocupar ese rol. ¿Qué clase de hombre puede ocupar el rol de dirigir el pueblo de Dios hacia la verdad de Dios y el consejo de Dios? No es cualquier hombre. Y es la descripción que va a dar acá. Hombres que cumplan ciertos requisitos. Ya sabemos que tienen que ser hijos de Aarón. Ya eso lo había dicho, pero tampoco no cualquier hijo de Aarón, ¿no? Porque va a comenzar diciendo de esa manera. Habla a los sacerdotes de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué se contaminaría un sacerdote al tocar un muerto? Ya estudiamos, ¿no?, este tema de la contaminación. No era un pecado en sí hacerlo, pero Dios le dio una serie de reglas. Y una de estas reglas era que cuando ellos se ofrecieran los sacrificios dentro del tabernáculo, ellos no tienen que tener contacto con nada muerto. Y si tienen contacto con eso, van a ser inmundos hasta la noche. Ellos no van a poder ofrecer sacrificios, ellos van a tener que purificarse. Entonces acá tenemos un problema. Porque de repente un día murió un conocido de este sacerdote. Pero él tiene que ir al tabernáculo. ¿Y qué va a hacer? A él le encantaría estar con ellos
en el lugar, en el velorio, ¿no? Pero hay un problema. Él tiene una función que no se lo permite. Y pensá en esto, todos los demás pueden estar ahí y él no. ¿Por qué no puede estar ahí? Porque hay una demanda que está puesta sobre él por causa de su oficio. Él cumple una función que no le permite hacer eso. Y uno entiende este principio y lo vamos a ver de acá en adelante. Cuanto mayor es el privilegio de Dios de servir a su pueblo, mayor es la demanda de Dios sobre esta persona. El pueblo puede hacer ciertas cosas que el sacerdote no puede hacer. Y vas a ver más adelante que el sacerdote puede hacer ciertas cosas que el sumo sacerdote no puede hacer. Entonces esta escalera que va subiendo de demandas. Ahora, si la tarea del sacerdote es cuidar del pueblo de Dios, ¿no vendría bien que él esté en ese funeral? El problema acá es que él tiene una función determinada. La función es representar al pueblo delante de Dios y a Dios delante del pueblo. Sus emociones personales no son parte ahora de su tarea. Aún él ha entregado a Dios esto, que son sus luchas de su corazón frente a la muerte de otras personas. La muerte es algo que entendemos, ¿no es cierto?, que es sumamente doloroso. Hay muchas pruebas que llegan a la vida de una persona. La muerte tal vez es una de las pruebas más extremas. La separación del ser querido. Ahora, la forma como este sacerdote responda a esa situación va a dejar un ejemplo al resto del pueblo. Este sacerdote, frente a esta situación, tiene la oportunidad de mostrar al pueblo que su sujeción a Dios, su obediencia a Dios, su servicio a Dios es el centro de su vida, aún por sobre lo que lucha su corazón. La idea esta, ¿no es cierto?, de que no se contaminen con un muerto, es porque el sacerdote se va a convertir en ese ejemplo. Un ejemplo de un hombre que entiende que Dios es el eje de la vida y no las circunstancias y no las luchas del corazón. Y entonces él puede ser un ejemplo de paciencia, de confianza y dependencia en Dios en medio del dolor. Y lo que más necesitan estas personas que están enfrentando ese dolor es ver esto en el sacerdote. Es ver qué piensa el sacerdote de Dios en esta circunstancia. Cuando llega la crisis, yo me olvido de quién soy y actúo como cualquier otra persona, o yo paso esta situación mostrando mi confianza y dependencia en Dios y entendiendo quién soy yo delante de ese Dios. Esto es lo que el sacerdote tenía que hacer. Entonces, el mandamiento era no estar cerca. El versículo 2 agrega una condición, o una excepción para esto. Y la excepción es esta: mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo o su hermano, por su hermana virgen, por ella se contaminará. ¿Qué está diciendo? Que sí se contaminará por ella. Quiere decir que aunque esta ley sigue estando vigente, si él toca a esta persona, él se contamina. Quiere decir que hay una excepción a este momento de contaminarse. La excepción acá es su familia. ¿Por qué Dios pone esto como excepción? Porque él no se puede contaminar con otra persona, pero sí con su familia. ¿Por qué él no puede ir, el sacerdote no puede ir al funeral de ningún otro, pero sí puede ir al funeral de su esposa, de su hija, de su padre, de su madre? ¿Por qué? Dios es un Dios compasivo, ¿no? Dios es un Dios que entiende que este sacerdote tiene un afecto por sus seres queridos naturales.
que hacen, ¿no es cierto?, imposible para él no estar cargado en su corazón por lo que está pasando con su familia. Él no puede enfocar su corazón completamente en el servicio a Dios en este momento. Entonces Dios lo que hace es, en su ley, da una concesión de amor para este sacerdote y para su familia. La concesión es que se contamine. Pero ¿cómo es? Dios no quiere que se contaminen, o sí quieren que se contaminen sus sacerdotes. Dios no quiere que se contaminen sus sacerdotes, ¿no? Pero esta ley, la contaminación del sacerdote, no tiene que ver, en este caso, con la moral, sino con una contaminación ceremonial, ¿sí? Lo que va a pasar es que el sacerdote no va a poder ofrecer los sacrificios. Entonces, para Dios hay una ley moral que está por sobre la ley ceremonial. Mirá, llega una situación donde hay una ley moral que le dice al sacerdote: vos debés cuidar de tu familia. Pero hay una ley ceremonial que le dice al sacerdote: vos no podés estar con un muerto. ¿Qué debe hacer el sacerdote en ese caso? Ignora la ley ceremonial y sigue la ley moral. ¿No son las dos leyes de Dios? Son las dos leyes de Dios. Pero para Dios no todas sus leyes tienen el mismo peso. Sí, claramente se lo estoy diciendo. Las leyes de Dios son absolutas, pero no todas tienen el mismo peso. En este caso, Dios le dice al sacerdote: rompe mi ley. Rompe mi ley y contaminate para ir con tu familia. Te voy a dar un ejemplo. Este principio es muy importante para que vos entiendas una historia del Nuevo Testamento. Un día Jesús estaba enseñando y él habló de que el primer mandamiento era amar a tu prójimo como a ti mismo. Y no faltó el sabio que le preguntó a Cristo para justificarse: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús contó una historia para explicar quién es el prójimo. Fue una historia que conocemos como la historia del buen samaritano. ¿Se acuerdan de esa historia? Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, lo atacan los ladrones, lo dejan medio muerto. O sea, lo dejan al borde de la muerte. Cuando lo vieron, ellos lo dejaron como muerto. Ellos supusieron que estaba muerto este hombre. Por eso lo dejaron de golpear. Y se fue. Y de repente viene, ¿quién viene? Un sacerdote. Acá tenemos un problema. Porque el sacerdote tiene una ley ceremonial que le dice, ¿para dónde está yendo el sacerdote? Está yendo a Jerusalén. ¿A qué va un sacerdote a Jerusalén? Va a cumplir sus funciones sacerdotales. Pero acá hay un hombre que está tirado todo el camino que probablemente esté muerto. Si él toca a este hombre, se va a contaminar y no va a poder cumplir su función sacerdotal. ¿Qué hace él? Lo más lejos posible, da la vueltita y sigue su camino. ¿Esto era válido? ¿Era lo que la ley decía? ¿Él no podía tocar un muerto? Sí. La ley decía que él no podía tocar un muerto. Viene un levita. ¿El levita qué hace? Lo mismo que el sacerdote, va al templo a cumplir funciones que no podía cumplir si él se contamina. Entonces va este hombre y ¿qué piensa él? La ley de Dios me dice que no lo puedo tocar, así que yo lo evito. Hay una ley ceremonial que le está dirigiendo. Pero de repente vino un hombre que no sabía nada de estas leyes, ¿no? Era un samaritano que vivía en el pecado. Pero de repente este hombre es movido a misericordia. Algo pasa en su corazón que hace que este hombre haga algo que los otros no hicieron. Y fue a tomarlo, tocarlo, limpiar sus heridas, vendarlas, cargarla en su burro. Se contaminó completamente este hombre, ¿no? No podría haber ido al templo nunca a hacer esto. Y termina como, ¿qué termina la historia? ¿Cómo termina Jesús la historia? Diciendo esta parábola a los líderes religiosos que lo estaban escuchando. ¿Se acuerdan conmigo? ¿Cómo la termina? Ve y haz tú lo mismo. ¿Sabes qué está haciendo Jesús? Está explicando Levítico 21. Está explicando que hay una ley moral que debería haber dirigido a estos hombres, que lo único que ellos estaban preocupados era la ley ceremonial. Pero ellos no entendían la ley moral de Dios. ¿Qué decía la ley moral de Dios?
ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esa ley moral es la que él debería haber seguido. ¿Qué debería haber hecho el sacerdote ese día? Debería haberlo levantado. Se hubiese convertido en inmundo. No podría haber ido al templo. Pero el amor le hubiese llevado a hacer eso. Entonces, ese es el dilema en el que la ley coloca a este hombre, un dilema de qué ley seguir, la ley ceremonial o la ley moral. Y acá tenemos la respuesta: sigue la ley moral. Y Jesús entendía muy bien este principio y era el problema de los fariseos. Los fariseos se preocupaban solamente por la apariencia y no obedecían a Dios en la moral de Dios. Entonces, Dios le dice que ellos sí deben cuidar de su familia. Y para mí es interesante esto. Porque para Dios, ¿todas las personas son iguales? ¿Yo debería amar a todas las personas de la misma forma? Sí. Pero acá, evidentemente, Dios hace una excepción. Que esa excepción solamente abarca a la familia del sacerdote. Esto demuestra que Dios piensa que el sacerdote debe ver a su familia no como uno más. Su familia tiene un lugar especial en sus relaciones. Él debe ocuparse primero de su familia. Él no puede abandonar a su familia para cumplir funciones ministeriales. Su familia es la gracia de Dios. No lleva a una persona a que su afecto natural muera. Todo lo contrario. La gracia de Dios hace que su afecto natural por su padre, madre, esposa, hijos, crezca. Así funciona la gracia. Ahora me decís, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo el que no aborrece padre, madre, mujer, hijo, también su propia vida? Lo que quiere decir es que ninguno de esos afectos toma el lugar de Dios en nuestra vida. Pero Dios me guía a cuidar de esos afectos y a ser responsable con mi familia. Aún siendo un sacerdote de Dios, aún siendo un líder del pueblo de Dios. Entonces, ahí está la excepción. En el versículo 4, mirá lo que dice: no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo. Implícito en ese versículo está el hecho de que él no es cualquier hombre de su pueblo. Ahora, ¿qué lo hace especial a él? ¿Él es más santo que todos los demás? ¿Por qué lo eligieron para ser sacerdote? ¿Porque es más santo que todo el resto del pueblo? La única razón fue porque Dios le eligió. ¿Cómo lo eligió? Bueno, eligió a la familia de Aarón y todos los hijos de Aarón. Entonces Dios lo eligió a él para ser sacerdote, pero no es mejor que el vecino. Él es un creyente, un par del pueblo de Dios, digámoslo. Hoy en nuestro tiempo lo traigo. Es igual, no hay diferencia. La única diferencia es que Dios le colocó en esta responsabilidad. Ahora, por estar en esta responsabilidad, las demandas de Dios para él no son las mismas que para el resto. Y por eso es que hay una carga que lleva a este principio. No es igual que el resto del pueblo. Es igual en un sentido, es parte del pueblo, pero no es igual en la función que él ocupa. Entonces, como no es igual, él no tiene que compararse con los demás. Cuando un pastor dice, bueno, igual todos hacen esto. Otros creyentes también han cometido estos pecados. ¿Por qué yo no puedo cometer este pecado? Yo soy pecador también. Tienen que tener misericordia conmigo. Es verdad. Pero hay ciertos pecados que hacen que un líder, un anciano, un diácono, un pastor, ya no puedan cumplir su función por haber cometido ese pecado. Entonces, hay demandas más altas. ¿Sí? Él debe vivir de esta forma. Bueno, el versículo 5 dice de nuevo: no harán tosura en su cabeza. Ya explicamos este pasaje, ¿no? Ni se raparán la barba, ni se harían cortes. ¿Y qué era esto? Bueno, en aquel tiempo, parte de los ritos que se hacían frente a la muerte en los pueblos de esa época eran estas cosas que se mencionan acá. La gente se arrancaba los pelos, la gente, o se cortaba el pelo en una cierta forma, como un rito de adoración, yo expliqué antes, o de complacer a los muertos, o complacer a los dioses de los muertos. Se cortaban la barba en cierta forma, o en señales de dolor se hacían tajos en sus rostros para mostrar y venerar a los muertos que morían. Pero el pueblo de Dios no tenía que hacer eso. Aún frente a sus familiares, el pueblo de Dios, ¿cómo debía responder?
Dios le permite al sacerdote responder con dolor, pero no con cualquier manifestación de dolor. No igual al mundo. ¿O no dice eso también en 1 Tesalonicenses capítulo 4? ¿Se acuerdan del versículo 13? Donde dice que Pablo, él les escribe de estas cosas para que ellos no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. En 1 Tesalonicenses 4:13. Que ellos no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. El sacerdote de Dios enfrenta el dolor igual que todos los demás. Pero la forma como lo enfrenta va a dejar un precedente, va a ser una muestra al pueblo que lo rodea de cómo él ve la muerte. El mundo no tiene esperanza. ¿Y cómo enfrenta el momento de la muerte? Con desesperación. ¿O no? ¿Han estado en esos funerales donde están desahuciados? Todo el mundo se desborona frente a ese ataúd de ese ser querido. Ahora es fácil pararse y juzgar a otro. Pero la pregunta que te haría es, ¿cómo enfrentarías la muerte de la persona que más amas? Eso es de lo que Dios está hablando acá. Le está hablando al sacerdote y le dice, no la podés enfrentar como la enfrenta el resto del mundo. Como la enfrentan los pueblos paganos. No, que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Hay dolor real. ¿Por qué un sacerdote de Dios puede enfrentar la muerte de la persona que más ama de una manera distinta a los demás? ¿Por qué? Él tiene esperanza. Él sabe que hay un Dios soberano que está en control. Ahora, Él le ha predicado a la iglesia que Dios está en control. Ahora es el momento de ver. Vos le has aconsejado, guiado a otros a pensar de esa manera. La pregunta es, ¿vos lo crees? El sacerdote tiene que enfrentar los momentos de mayor dolor en su vida de tal manera que el pueblo que le rodea vea que lo que él cree es cierto en su confianza en Dios, en un Dios soberano y bueno. Cuando hay desesperación en un creyente, en este momento de dolor, no dice él con su actitud, Dios me abandonó, Dios me está haciendo un gran mal, o Dios no se interesa de lo que me pasa. Hay dolor, debe ser expresado ese dolor. Pero ¿puede una persona enfrentar ese momento de mayor dolor con confianza en Dios? Sí. Así debía enfrentarlo el sacerdote. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento, si me acompañan al libro de Amós. Un segundito, si me pueden acompañar ahí. Capítulo 1. Perdón, era otro versículo que le quería citar. Vayan a Ezequiel. Ezequiel capítulo 24. Disculpen, Ezequiel 24. Versículo 15. Dios va a hacer una excepción en este hombre. La excepción, la regla fue, el sacerdote se puede entristecer por sus parientes cercanos. ¿Qué pariente hay más cercano que una esposa? No hay ninguno. Porque Dios dice de ese pariente, o sea, de la esposa, los dos serán una sola carne. No hay nada más cercano que él. Ahora mirá lo que Dios hizo con este hombre, Ezequiel. Dice así, 24:15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, he aquí,
Yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. ¿Qué expresión más gráfica para hablar de lo que hay en el corazón de este hombre por su esposa? Es el deleite de sus ojos. Hace casi 2 años que estoy casado con él. Creo que entiendo esta expresión mucho mejor hoy. No puedo imaginar una vida sin ella. La amo con todo mi corazón. Pienso en ella cuando no estoy con ella. Deseo estar con ella todo el tiempo, hacer todo juntos. Es el deleite de mi corazón. Y él le dice, te la quito de golpe. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar. No hagas luto de mortuorio. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Se levantó igual que todos los días a cumplir su función de profeta. ¿Cómo puede un hombre hacer esto? Esto no es lo que Dios les pide a todos los hombres. No creo ser capaz de levantarme el día siguiente como si nada hubiese pasado. Pero si Dios lo pediría, ¿qué haría posible eso? Lo que ustedes mismos dijeron, ¿no? Una confianza en Dios tal, en sus planes, en sus propósitos, en su amor, en su cuidado, en su soberanía, que me haga descansar en medio de un dolor tan grande. Estos son los sacerdotes que Dios quiere para su pueblo. Hombres que prediquen y crean lo que predican. Y que frente a la prueba ellos puedan salir aprobados. Ahora, quiero que oren por mí. Porque yo no sé cómo reaccionaría frente a pruebas como las que estamos hablando. Pero yo oro que pueda yo ser un ejemplo. Pero no solo yo. No sé si ustedes saben, pero hay hombres que están sirviéndoles a ustedes, a nuestra iglesia. Ustedes los ven guiando las reuniones caseras, ayudando a liderar en muchos sentidos la iglesia. Y yo oro para que estos hombres lleguen a ser líderes ancianos de nuestra iglesia. Y a ustedes les digo eso. Esos son los hombres que Dios quiere que ustedes sean. Hombres que puedan creer lo que viven, lo que predican y vivirlo, aún en los momentos de mayor dolor. Vuelvan ahí al Levítico. Los otros puntos van a ser más cortos. Pero el segundo punto dice así. Bueno, termina el versículo 6. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios. Y habla, ¿no es cierto?, de las ofrendas. Ellos administran cosas sagradas. Y por eso ellos deben guardarse santos. Por tanto, santos serán. Bueno, en el versículo 7 vamos a ver el segundo punto. Dios demanda de sus siervos una vida matrimonial ejemplar. Una vida matrimonial ejemplar. ¿Sí? Y es el segundo principio. El versículo 7 dice, con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Ahora el sacerdote tiene un límite en quién puede convertirse en su esposa. Estos son jovencitos que están creciendo, pero saben que han sido llamados por Dios y elegidos para una función especial. Y esa función va a dictar aún la mujer que ellos van a elegir para ser su compañera. Y había ciertas limitaciones. ¿Por qué piensan que estas mujeres no iban a ser posibles? No era válido que ellos se casen con ellas. O sea, él se quiere casar con esta mujer. Pero esta mujer, por ejemplo, fue una ramera. ¿Sí? Tuvo muchos maridos, mucha gente con la que tuvo relaciones. Y ahora él quiere casarse legítimamente con ella, ¿no? Se casa con ella. Pero ¿por qué Dios dice no lo deben hacer?
Mirá el versículo 15. Vuelve a repetir el mismo concepto, pero ahora para los sumos sacerdotes, y dice la razón. Para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que lo santifico. La razón era simple. Los sacerdotes, su línea es la que va a llevar adelante este oficio sacerdotal. Entonces, el hecho de que la línea se mantenga pura era muy importante. Si una mujer había sido una mujer de estas, ¿cómo se podría comprobar, antes de que exista el ADN, que este era un hijo de este hombre? Supongamos que calculás el tiempo, ¿no? Pero si es muy dudoso. Se quedó embarazada el primer día que se fueron de luna de miel. Bueno, tendrían un problema. Para asegurar que ese futuro sacerdote legítimamente es del linaje sacerdotal. Eso sería un problema práctico. Y otro problema es, estamos hablando, ¿no es cierto?, del ejemplo moral para el pueblo. Pero la razón está puesta en la descendencia. Yo te lo traigo para acá. Futuros pastores, solteros, que anhelan servir al Señor. Elegir a tu esposa hoy no es igual a elegirla si vos fueses a ser cualquier otra persona. Porque ahora tu esposa va a compartir con vos una identidad. Ella va a ser parte de algo que Dios va a usar para bendecir a otros. Y específicamente ella va a ser una parte clave en formar a tus hijos. Y si vos elegís mal a tu esposa, si vos la elegís solamente por cosas externas, solamente por cómo se ve su cara, pero no la elegís por el carácter de esta mujer que ame al Señor, el día de mañana, cuando esa mujer guía a tus hijos, los va a guiar a la misma vida de superficialidad espiritual que ella tiene. Y va a llevar a tus hijos en un camino de decadencia que va a terminar destruyendo cualquier posibilidad de que vos sirvas al Señor. La elección de tu esposa es algo muy importante si sos soltero. Y si sos casado, Dios pone demandas sobre tu vida matrimonial muy altas que están en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ahí en 1 Timoteo, capítulo 3, y en Tito, capítulo 1, se dan estos requisitos para los ancianos, y parte de esos requisitos es que él gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. 1 Timoteo 3 y Tito, capítulo 1. Entonces, la vida matrimonial ejemplar. Dios diseñó para el matrimonio una relación que no es solamente una relación de cooperación. No es que los dos nos ayudamos mutuamente, como el mundo lo plantea. La relación matrimonial que Dios creó es una relación de unidad, donde los dos se convierten en un equipo en la forma más completa de esa palabra y más íntima, donde ellos llegan a compartir emocionalmente, espiritualmente y prácticamente todos los proyectos, todas las actividades de su vida. Entonces tu matrimonio tiene que convertirse en un ejemplo para el pueblo de Dios. Y tu esposa debe ser para vos tu prioridad, como tu primer discípula, como la primera persona en quien invertir tiempo para que pueda crecer y se pueda cultivar esta relación. Entonces Dios demanda de sus siervos una vida matrimonial ejemplar. Pueden leer ustedes el resto de los versículos, pero vamos a avanzar. Si vuelven allá a Levítico 21, si se fueron, el tercer principio está en el versículo 9. Dios demanda de sus siervos una vida familiar aprobada. No solamente matrimonial, sino familiar. ¿Qué le importa a Dios cómo es mi hijo? Yo soy el sacerdote. ¿A Dios le importa cómo son los hijos de los sacerdotes? ¿Por qué? Ellos son personas individuales, ellos toman sus decisiones. Pero en este versículo, Dios va a dejar ver que la vida de sus hijos
tienen un impacto directo sobre el ministerio y sobre el nombre, la reputación, la influencia, el liderazgo de su padre. Y por eso es que pone acá este ejemplo. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, literalmente significa si comenzare a actuar como prostituta. ¿Qué es actuar como prostituta? Bueno, vos pensás en los ejemplos extremos de tu mente, pero una prostituta es una persona que vende su cuerpo para obtener un beneficio. Y estas jovencitas se entregan hoy, todo el tiempo, a los 13, 14 años, a otros jovencitos, para conseguir aprobación, para sentirse amadas, para sentirse cuidadas. Y ellas lo que están haciendo no tiene nada de hermoso. Ellas están actuando como prostitutas. Esto es lo que es esta mujer que está viviendo de esta manera. Una vida que honra a Dios es la de una mujer que guarda su corazón y su cuerpo para su esposo el día que se consuma el hecho matrimonial. Hasta ese momento, cualquier acto físico que produzca cualquier imaginación en su mente o cualquier acción con su cuerpo son pecado para Dios. Y el padre de esta mujer debería haberle enseñado, debería haberla protegido, debería haberla estorbado. Pero hoy esta mujer, esta joven, no sabemos cuántos años puede tener, cualquier edad, ¿no?, está viviendo de esta manera y dice ahora a su padre deshonra. Vos no podés distanciarte. Vos no podés decir, bueno, ella es ella y yo soy yo. Yo no pierdo ninguna autoridad para guiar a la iglesia. Yo sigo siendo el mismo de siempre. Sí, seguís siendo el mismo de siempre. Pero la vida de tu hijo ahora demuestra un problema en el corazón tuyo. Y por ejemplo, ahí en Tito, capítulo 1 usa la expresión, le dice así, el requisito para el anciano es este, Tito 1:6. Para los ancianos de las iglesias, en aquel tiempo el requisito ¿cuál era? Si su hija vive una vida de inmoralidad, la hija va a morir. En el Nuevo Testamento, ¿cuál es el requisito? Si una persona va a ser anciano, debe tener, dice así, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Si hay un hombre que aspira al ministerio pastoral, ser un anciano, un diácono dentro de la iglesia, pero sus hijos son rebeldes, rebelde significa que no se someten a su padre, no quiere decir que no hubo un acto de desobediencia, sino que como práctica el padre no corrige la desobediencia de su hijo y su hijo se mantiene en desobediencia, entonces este hombre no puede ser un anciano. No importa lo bien que enseñe, no importa lo mucho que lo querramos, esta persona no puede cumplir ese rol. Es una demanda de Dios que su hijo muestre por su conducta el buen liderazgo de su padre en su hogar. ¿Sí? Entonces, no puede serlo. Ahora, en aquel tiempo a esta hija la iban a matar. Hoy nosotros no vivimos en ese tiempo, gracias a Dios. Hoy, un padre que de repente llega la etapa de la adolescencia y en esa etapa sale a luz que malas decisiones o falta de liderazgo llevaron ahora a que se cultive un corazón rebelde y en esa etapa se pierde el control. Ese padre lo que va a hacer es dejar su rol como un sacerdote de Dios, como un líder de Dios, y va a luchar por ganar el corazón de su hijo. Y va a amar a su hijo, y cuidar a su hijo. Y mostrar en esta situación ahora lo que un líder espiritual hace. Él va a buscar la oveja que se perdió. Y el primero a quien él debe ir a buscar es a su propio hijo. Este es uno de los requisitos bíblicos que podrían ser solamente por el tiempo en que se mantenga esta situación. Un hombre
puede volver al ministerio si esta cláusula ahora se cumple, si sus hijos están en sujeción. Pero mientras no estén en sujeción, nadie puede aspirar a un ministerio pastoral ni un ministerio de liderazgo dentro de la iglesia, ¿sí? Dios demanda a sus siervos una familia aprobada. Cuarto y último, Dios demanda de sus siervos una conducta digna de su sumo sacerdote. Cuando llegamos al versículo 10, nos damos cuenta de que ahora Dios le va a dar al sumo sacerdote aún normas mayores. Dios demanda una conducta digna de su sumo sacerdote. Dios le va a dar requisitos, demandas mayores. Nosotros ya hemos estado estudiando este tema de los sacerdotes y el sumo sacerdote, y ustedes ya saben a qué se refiere. ¿A quién representa el sumo sacerdote de Israel? Representa a Jesús. Toda su vestimenta y todas sus funciones son las que Cristo cumple para con su pueblo redimido, a quien Él representa. Entonces, cuando vos llegás a este versículo, vos sabés de quién está hablando, pero te lo aclaro por las dudas. El sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción. Bueno, el título de el ungido de Jehová es un título común para referirse al Señor. Es más, el título Mesías o Cristo se refieren a este título, a este tema. Entonces, a lo que va ahora la ley es a mostrar de que por sobre el sacerdote hay un sumo sacerdote. Un sumo sacerdote que se ajusta a una ley moral aún muchísimo más estricta, en donde él ni siquiera en sus sentimientos viola la ley de Dios, ni la ley ceremonial, ni la ley moral. Cristo jamás la viola. Entonces vos lees, por ejemplo, que este sumo sacerdote ni al funeral de su familia va. Porque ni siquiera eso es un impedimento para que él se contamine y deje de poder cumplir su función sacerdotal. Él es el sumo sacerdote, no puede contaminarse. Y este es Cristo. Cristo está ligado a una ley muchísimo más alta y la cumplió de una forma perfecta. Tan perfecta, ¿no es cierto?, que, bueno, vos podés leer ahí, ¿no es cierto?, en todas las descripciones que se hacen de este hombre consagrado a Dios, completamente. Hay muchas cosas interesantes y lindas, pero no tenemos el tiempo. El versículo 7 habla de que este sumo sacerdote tiene aún mayores demandas en cuanto a la elección de su esposa. Solamente una clase de esposa puede elegir él. Una esposa virgen, pura, limpia, sin mancha. Nadie se puede casar con este sumo sacerdote a menos que cumpla con ese requisito. Es algo precioso pensar en Cristo y en las descripciones que se hacen de su esposa, su iglesia. Hay en Apocalipsis, donde va a ser presentada en esta forma, como una esposa pura, limpia, sin mancha, ni contaminación, ni arruga, ni cosa semejante, perfecta, a la altura de su esposo. Va a ser presentada por él, por la obra que él mismo va a hacer en ella. Bueno, cosas que podríamos seguir hablando, pero quiero saltarme al versículo 16, porque en el versículo 16 empieza a hablar de que aún hay que observar los defectos físicos de estos hombres. Y no sé si te llamaron la atención las cosas que se dicen ahí, pero se dice, ¿no es cierto?, de que debe ser muy meticulosa la observación. Por ejemplo, cosas que no se ven a simple vista como un hueso quebrado, descalificaría a este hombre. Cosas que no se ven a simple vista sobre la vista. ¿Te imaginas? Hacerle un examen de vista al sacerdote para ver si puede ser sumo sacerdote. Pues si tiene nube en su ojo, no puede ser sumo sacerdote. ¿Cuántos aprueban? No sé, veo muchos con anteojos esta mañana. Se lo está sacando, ¿no? No, déjenselo. Hoy ya no importa eso. Pero fíjate, habla acerca de su capacidad de reproducción, o sea, si es infértil, no puede ser sumo sacerdote, ni sacerdote. ¿Por qué? Porque lo importante es la descendencia. Hay muchos requisitos para este hombre, muy cuidadosos, que tienen que ser analizados en detalle para saber si hay alguna razón para descalificarlo. Bueno, en el Nuevo Testamento encontramos un pasaje ahí
1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, donde dice esto: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Saben qué significa la palabra irreprensible? Dice que el anciano, el líder de la iglesia, tiene que ser irreprensible. ¿Saben qué quiere decir irreprensible? Sin defecto. Sin nada que pueda ser tomado en su contra para descalificarle de esta posición. Bueno, ¿cuáles son las cosas que tenemos que observar en los ancianos para saber si son irreprensibles o no? Me alegro que no veis la misma lista de Levítico 21. Hay otra lista, que está ahí, en 1 Timoteo. Toda esta lista no tiene que ver con cosas físicas de este hombre, sino con qué tiene que ver. Con cosas espirituales, con cosas morales de este hombre. Él debe ser aprobado en todo esto. Marido de una sola mujer. Ahí empieza toda la lista, ¿no es cierto?, de todos los requisitos. En su hogar, en su corazón, en sus actitudes. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es examinar cuidadosamente a los hombres, tal como lo hubiesen examinado en aquel tiempo, pensando esta pregunta: ¿hay algún defecto en este hombre que le descalifica para ser un anciano o un pastor? Y nadie que tenga defecto puede ocupar esa función. Defecto no significa que no peca. Nadie sería pastor, nadie sería anciano. Defecto sería que cumple con todos los requisitos que aparecen en esa lista y en la de Tito capítulo 1. Entonces, vos decís: ¿y para qué me sirve esto? Dijimos al principio, hay dos razones. Bueno, en primer lugar, porque vos sos llamado a esa clase de vida y tus líderes son tu ejemplo, para que vos veas en ellos lo que vos debes ser en tu vida espiritual. En segundo lugar, es que la iglesia está llamada a reconocer a estos hombres. Bueno, voy a poner un poquito de presión acá, pero ustedes conocen hombres en nuestra iglesia que están liderando, cuidando personas. Nuestra oración es que Dios levante a algunos de estos hombres para que lleguen a ser ancianos de nuestra iglesia. Y junto conmigo puedan enseñar la palabra, puedan dirigir y liderar toda la iglesia y puedan llevar la responsabilidad del cuidado del rebaño. Y estamos trabajando en eso. Nos juntamos con ellos, estudiamos juntos. Estoy orando para que podamos crecer mucho más. Pero este es nuestro deseo. Y ustedes tienen que estar preparados. Tienen que estar preparados para saber que ser un líder en la iglesia es una tarea que tiene altos requisitos, que Dios le ha dado por la función que tienen estos hombres, de ser la fuente a quien el pueblo de Dios va a ir para escuchar la palabra de Dios y para ser liderados a la voluntad de Dios. Y quiero que oren por mí, como pastor, que oren por nosotros, los que estamos trabajando y creciendo y aprendiendo, y que oren para que el Señor pueda hacer esto en medio nuestro.